Cómo Andrew Cuomo cayó en una verdadera desgracia autoinfligida. Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. Cómo Andrew Cuomo cayó en desgracia. Al comienzo de la pandemia, el gobernador de Nueva York se encontró en el escenario nacional con sus informes diarios. Ahora enfrenta llamados por su renuncia y una investigación federal. El 20 de enero del 2020, cuando la pandemia de coronavirus arrasaba Nueva York, Andrew Cuomo anunció nuevas restricciones a las visitas domiciliarias para personas mayores y vulnerables. Al revelar las reglas llamadas Ley de Matilda en honor a su madre, en su sesión informativa diaria televisada, el gobernador habló apasionadamente sobre la necesidad de que los neoyorquinos se cuiden unos a otros. Esas oraciones de 3 palabras pueden marcar la diferencia. Dijo: te extraño, te amo, estoy pensando en ti. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Siento que estés pasando por esto. Fue recordado más tarde, un momento más emotivo para mí, y se informó que derramé una lágrima. Sé que me llené de emoción ese día. El momento de la ley de Matilda, de Cuomo, con lágrimas y todo, fue hecho para la televisión. Tales demostraciones de emoción desenfrenada lo convirtieron rápidamente en un ícono estadounidense. El tipo duro italiano-americano en contacto con su lado tierno que lucha por las personas en el corazón con una terrible pandemia. Sus sesiones informativas diarias se convirtieron en un visionado obligatorio, empujando a Cuomo al centro del escenario nacional como la antítesis hepática de Donald Trump. El New York Times lo declaró político del momento. CNN enfatizaba como un presidente Andrew Cuomo, e incluso el gurú de extrema derecha Sean Hannity lo elogió en su programa de radio. Para colmo, Cuomo, de 63 años, consiguió un libro con una arrogancia característica, titulado la obra Elecciones de liderazgo de la pandemia de COVID-19. ¿Qué diferencia hacen esos meses? Avanza rápido hasta el día de hoy, y Cuomo ahora enfrenta pedidos de renuncia, una investigación del FBI y fiscales federales, y legisladores estatales enojados de su propia Partido Demócrata que quieren despojarlo de los poderes de emergencia que le otorgaron durante la pandemia. En cuanto a la emoción, todavía hay mucho de eso, pero no es de la variedad. Matilda, te extraño. Uno de los demócratas de Nueva York que firmó una carta en la que pedía el retiro de los poderes de emergencia de Cuomo le dijo al New York Post que la semana pasada recibió una llamada telefónica inesperada del gobernador. Según Ron King, un asambleísta de Queens, Nueva York, la llamada comenzó con un silencio antes de que Cuomo dijera: señor King, ¿es usted hombre honorable? Luego procedió a gritarle por teléfono a King durante 10 minutos: serás destruido y serás acabado. Cuando salió el informe del Post, Cuomo respondió dedicando una gran parte de su conferencia de prensa a un ataque a toda máquina contra Kim, acusándolo de una serie de prácticas poco éticas. El contraste entre la máquina de ataques sin ataduras de Cuomo de esta semana y el empático, con los ojos llorosos, que proyectó en marzo pasado es tan sorprendente que ha dejado a muchos observadores externos descontentos. Pero para los políticos de Nueva York, que han estado durante años en la órbita de Cuomo, fue tan sorprendente como los espaguetis y las albóndigas que el gobernador le gusta cocinar a su familia cada semana dominical. Conozca al gobernador Cuomo que hemos conocido todo el tiempo. Debajo de la actuación ganadora del Emmy que recibió durante meses, fue como Juan Williams, la defensora política de la ciudad de Nueva York, lo puso en Twitter esta semana. The Guardian le pidió a Williams, quien actúa como perro guardián oficial de los neoyorquinos, que lo aclare. La pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas, y esta es una de ellas, dijo.
Ha sido como un secreto que hasta ahora Cuomo se ha salido con las suyas. Su falta de responsabilidad, la forma en que responde a los vientos políticos solo cuando se ve obligado a hacerlo. Irónicamente, el área que ha llevado Cuomo a una situación tan caliente es precisamente la misma que inspiró su anuncio cargado de lágrimas que lleva el nombre de su madre: el cuidado de los neoyorquinos mayores y vulnerables durante la pandemia. 3 días después de que ejecutó la ley de Matilda, creó una nueva disposición que protege a los ejecutivos de hospitales y hogares de ancianos de posibles responsabilidades por decisiones que podrían conducir a la muerte de personas por COVID-19. Como señaló el periodista David Sirota en The Guardian, Cuomo había recibido más de $2 millones de la Asociación de Hospitales de Gran Nueva York y sus ejecutivos, asociados y firmas de cabildeo, el mismo grupo de la industria de salud que afirma haber redactado la cláusula de inmunidad. La provisión de inmunidad ha tenido un impacto perjudicial en la investigación en curso sobre las muertes de COVID en los hogares de ancianos de Nueva York, que representaron casi un tercio del total de muertes de aproximadamente 46,000. En un informe fulminante publicado por la fiscal general del estado, Leticia James, el mes pasado, dice que ha generado confusión sobre si los hogares que no cumplieron con los estándares de salud para contener la pandemia podrían alguna vez ser considerados responsables. James ha exigido que se eliminen las nuevas reglas de inmunidad. Ese no fue el final. 2 días después de crear la disposición de inmunidad, 5 días después de anunciar la ley de Matilda, Cuomo cumplió un aviso de advertencia. Ordenó a los hogares de ancianos que aceptaran a los pacientes que regresaran del hospital que estaban infectados o podrían estar infectados por COVID-19. Los hogares tenían que admitir a cualquier persona que estuviera médicamente estable. A ningún residente se le negaría la admisión, basándose únicamente en un diagnóstico confirmado o presunto de COVID-19. La motivación detrás del anuncio fue clara. Había una necesidad urgente de ampliar la capacidad de hospitales para hacer frente al aumento de casos de COVID. En otras palabras, liberen camas de hospital haciendo que los pacientes mayores regresen a sus hogares de ancianos. El resto es historia. El informe del Departamento de Salud de Nueva York encontró que entre la emisión del aviso del 25 de marzo y el 8 de mayo, se permitió que más de 6,000 residentes con COVID positivo regresaran a hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo. Ha habido un gran debate sobre hasta qué punto el aviso de marzo del gobernador fue el culpable del gran número de muertes en hogares de ancianos por COVID-19. Cuando el brazo de verificación de hechos del Instituto de Poynter, PolitiFact, recibió la pregunta, concluyó que Cuomo no había obligado a los asilos de ancianos a aceptar pacientes enfermos como había afirmado sus detractores republicanos. Pero PolitiFact llegó a la conclusión de que el aviso les dio a los administradores de cuidados la clara impresión de que no tenían otra opción que devolver a los residentes. Al igual que con tantos otros escándalos políticos antes, el verdadero problema con Cuomo Gates no fueron los errores discutibles que se cometieron, sino la falta de transparencia sobre lo que sucedió después. Eso es lo que realmente molesta al defensor público. Mi problema con el liderazgo de Cuomo es que se cometieron errores. Siempre se cometen errores. Pero si no puedes responsabilizarte por ellos e informar sobre lo que salió mal, los errores se convierten una y otra vez y la gente se muere por ellos, dijo Williams. El desmoronamiento comenzó con el informe del fiscal general el mes pasado que reveló que las muertes de residentes de hogares de ancianos de Nueva York fueron sustancialmente más altas de las registradas por la administración de Cuomo.
Los residentes que se enfermaron y murieron después de ser trasladados al hospital fueron misteriosamente excluidos del conteo oficial. Luego, el New York Post lanzó una bomba. El periódico informó que la principal asistente de Cuomo, Lisa DeRose, había admitido ante los líderes demócratas en una conferencia telefónica que la administración había ocultado a los legisladores estatales el verdadero número de muertes en hogares de ancianos. DeRose dijo en la conversación filtrada que nos congelamos porque Donald Trump estaba tratando de usar las muertes como un fútbol político gigante. Lo que conocemos como una disputa sobre las pautas de salud y la inmunidad se transformó rápidamente en un escándalo de encubrimiento en toda regla. A raíz de la historia del Post, el resto recibió su recuento oficial de 8.500 a más de 15.000 muertes, burlándose del alarde de larga data de Cuomo de que su estado tenía uno de los mejores registros del país con respecto a las muertes de COVID-19 en hogares de ancianos. El lunes, Cuomo se vio obligado a emitir una especie de disculpa. Cometimos un error, dijo, antes de pasar rápidamente a aclarar que el error fue creado un vacío que había permitido que floreciera la desinformación y la conspiración. Pero continuó negando absolutamente que los números de muertes hubieran sido manipulados e instó a que se había hecho todo lo que podía haberse hecho para salvar las vidas. La semidisculpa ha dejado a muchos insatisfechos. Me suena como una especie de disculpa de "lo siento, me atraparon", dijo Williams. El viernes, Alexandria Ocasio-Cortez, la demócrata que representa a parte del Bronx y Queens en el Congreso, agregó su poderosa voz a los pedidos de una investigación completa sobre el manejo de Cuomo de la crisis de los hogares de ancianos. Miles de neoyorquinos vulnerables perdieron la vida en hogares de ancianos durante la pandemia, dijo en un comunicado. Sus seres queridos y el público merecen respuestas y transparencia de su liderazgo electo. El defensor público quiere una contabilidad aún más completa, una investigación completa de todos los aspectos de la respuesta de Cuomo a la crisis de salud. Hay elecciones de liderazgo que aprenden aquí, piensa, algo menos optimista que las que el gobernador insinuó en el capítulo de su libro. Williams señaló que el comienzo tartamudo de la pandemia, cuando el Estado tardó varios días en cerrar las escuelas y prohibir las reuniones, la clasificación de trabajadores esenciales que estaban obligados a seguir trabajando y que provenían abrumadoramente de comunidades negras y latinas, y la evidencia de flagrantes disparidades raciales ahora está apareciendo en la distribución de la vacuna. Desde la infección hasta la inyección, las decisiones del gobernador han sido incorrectas en casi todos los pasos, dijo Williams. Escribe en un libro sobre liderazgo durante la pandemia y al mismo tiempo oculta datos y la gente está muriendo. La arrogancia es increíble. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.